Soy Tony y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguro que has oído eso de que más vale prevenir que curar. En la conducción, prevenir es importantísimo. De tu capacidad para prever situaciones de peligro dependerá tu seguridad y la de los demás. La conducción preventiva permite recoger la información necesaria para circular con seguridad, adelantarte a unos acontecimientos predecibles y reaccionar adecuadamente, es decir, adaptar tu conducción a las circunstancias. Se basa en tres principios: visión, anticipación y espacio. ¿Vamos a verlos? ¿Pero quién ha puesto esta caja aquí en medio? Que iba mirando el móvil y casi me la pego. Pues lo mismo te puede pasar cuando conduces. Si limitas tu campo de visión al espacio que tienes inmediatamente delante, no verás si hay algún peligro más adelante, como por ejemplo un bache, un atasco o un peatón que cruza. Es decir, no vas a poder ver o predecir a tiempo lo que ocurra algo más lejos. Por el contrario, si miras no solo lo que tienes delante, sino también lo que tienes a lo lejos, vas a poder prever situaciones de peligro y actuar con tiempo, evitando frenazos y acelerones innecesarios. ¿Y cómo de lejos hay que mirar? ¡Hasta el infinito y más allá! No. Tráfico te recomienda que mires a la distancia que recorra tu vehículo en los siguientes 20 segundos. Fíjate en esta animación. Si vas muy despacio, recorrerás muy poquitos metros, pero si vas muy deprisa, en 20 segundos recorrerás mucha distancia. Por eso el tráfico te habla de segundos más que de metros. Aquí tienes algunos ejemplos. En una autovía donde se puede circular a un máximo de 120 km por hora, en 20 segundos recorres 660 metros, que es a la distancia que tendrías que mirar a lo lejos. Si vas a 80 por una carretera, la visión a cubrir sería de 440 metros. Y por una vía urbana a 40 km por hora, estaríamos hablando de unos 220 metros. El peligro también puede venir por los lados o por detrás, por lo que es necesario que estés atento constantemente a lo que sucede alrededor de todo tu vehículo, o como dice tráfico, en el perímetro del campo de visión. El problema es que los humanos no tenemos una buena visión periférica. Vemos bien lo que tenemos delante, pero no tan bien lo que tenemos a los lados, y lo que tenemos detrás ya ni te cuento. Además, no somos como la niña del exorcista que gira su cabeza 360 grados y lo ve todo. Ya se queda tan ancha, pero nosotros no. Por eso los coches van equipados con varios dispositivos de visión lateral y trasera, que no es más que la manera fina de decir retrovisores. Mirar por los retrovisores parece fácil, ¿no? Pues no creas, tiene sus trucos. Para empezar, no solo tienes que usarlos cuando realices una maniobra, como un adelantamiento. En general, mientras circulas tienes que ir mirando los retrovisores siempre, ya que te van a permitir ver lo que ocurre detrás y a los lados del vehículo. Así podrás ver todo lo que pasa no solo delante, sino alrededor de tu vehículo. Pero claro, si miras los retrovisores, estás dejando de mirar al frente, así que la observación debe ser breve, sin entretenerte en los retrovisores. ¿Y cada cuánto tienes que mirar el retrovisor? Pues depende del tipo de vía. Las recomendaciones de tráfico son estas. En una vía urbana, es decir, dentro del poblado, o en una carretera con tráfico denso, cada 5 o 10 segundos. Fíjate que te estoy hablando de casos donde hay muchos vehículos o estamos dentro de un poblado, donde no hay solo vehículos, también peatones. Por eso conviene que mires por los retrovisores cada muy poquito, entre 5 o 10 segundos. Si vas por una carretera sin tráfico, o por una vía que sea segura, como una autopista o una autovía, ya no hace falta que mires tan seguido. La recomendación es que lo hagas entre 10 y 15 segundos. Los vehículos van equipados con dos tipos de espejos retrovisores. Los exteriores, que son los que tienes a los lados del vehículo. Ojo con estos porque, aunque ofrecen un mayor campo de visión gracias a su forma convexa, hacen que veas los objetos más pequeños y lejanos. Además, algunos de estos retrovisores tienen una doble curvatura que minimiza los ángulos muertos. Y luego están los interiores, como el que tienes dentro del coche. Es normalmente plano, por lo que no distorsiona lo que ves ni en tamaño ni en distancia, pero el ángulo de visión eso sí es menor. Mira la imagen que tienes aquí. Un espejo plano coge más o menos este ángulo de visión. Pero si lo curvas un poquito y lo haces convexo, se consigue un ángulo de visión más amplio, aunque los objetos se pueden ver más pequeñitos. Aunque uses los retrovisores, no podrás evitar que algunas zonas escapen de tu ángulo de visión. Fíjate en esta imagen. Hay una zona que no podrás ver y a esta se le llama ángulos muertos.
Fíjate que con los retrovisores te va a ser difícil ver vehículos que vayan en paralelo a ti y un poquito por detrás. Los ángulos muertos son difíciles de anular y suponen un peligro en determinadas situaciones de tráfico. Así que para asegurarte, mejor recurrir a la observación directa. Vamos, que gires un poquito la cabeza y mires. Si miras directamente será mucho más fácil. Por cierto, ¿sabías que las mujeres tienen mejor visión periférica que los hombres? Los hombres miramos más así, mientras que las mujeres tienen una visión más amplia, así digamos. Hay estudios que dicen que por eso los chicos nos giramos para ver cuando vemos una chica guapa, pero las chicas no. Y no es que ellas no miren, es que no les hace falta girarse. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene una única finalidad, que puedas anticiparte al riesgo y evitarlo. ¿Sabías que la gente de Google está desarrollando un coche que va solo? En California ya han aprobado una ley para que puedan circular este tipo de coches. Pero hasta que no puedas ir en un coche de estos, debes saber que cualquiera de los usuarios de la vía puede tener un error o cometer una infracción que podría provocar una situación de peligro, y tú tendrás que actuar rápidamente. Fíjate que incluso las máquinas se equivocan. Hasta el coche de Google ha tenido algún accidente. Utiliza todo lo que observes para anticiparte a estos posibles peligros. Prevé esas posibles situaciones y prepárate para actuar llegado el caso. Siempre es más fácil reaccionar apropiadamente ante una situación prevista que ante una que se presenta por sorpresa. Por ejemplo, imagínate que vas circulando y se te cruza un animal. Vaya susto. Pues si no vas atento y te pilla un peligro por sorpresa, tendrás menos tiempo para reaccionar y también para decidir qué hacer, si frenar, esquivar. Ya sabes que hombre prevenido vale por dos. Para poder anticiparte y poder reaccionar con tiempo, será necesario que mantengas una velocidad adecuada. ¿Cuál es? No es una velocidad exacta. La velocidad adecuada que debes llevar será aquella que te permita reaccionar con seguridad si surge un peligro y dependerá de las circunstancias de la vía y su entorno, del vehículo que conduces y del propio conductor, es decir, de ti. ¿Recuerdas que la velocidad adecuada la vimos en el tema de velocidades? Por ejemplo, si circulas con tu coche a 100 km por hora en una autopista con placas de hielo, seguro que te la pegas. Y la velocidad sería inadecuada aunque respetases el límite de velocidad de la autopista, que es de 120 km por hora para un turismo. Pues ya hemos terminado este vídeo. Te recomiendo que hagas el test antes de pasar al segundo vídeo del tema de conducción preventiva. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.